Hola, bienvenidos al capítulo número 15 del test Tú frente al mundo. El capítulo 15 es uno de los capítulos más cortos del libro Empodérate y Comunica, pero uno de los más significativos y de los que más tuvo repercusión en todo el concepto general del libro. Por eso es que los traigo hoy a esta parte de la escenografía. ¿Sí lo recuerdan? La que sale en el videoclip de Un Nuevo Día. Pues precisamente los traje porque este capítulo inspiró esta escenografía, esta propuesta estética. Así que si leyeron además con mucho cuidado el capítulo, comprenderán el porqué de esta frase, de esta expresión. Yo quiero y yo puedo. Camiseta que también aparece en el videoclip. ¿Lo recuerdan, verdad? Ahora bien, este capítulo dedicado a la vida o muerte de la expresión visual y que profundiza en dos conceptos conocidos como el Eros y el Tánatos, fue inspirado cuando comencé con mis estudios en expresión corporal. Escuché por primera vez mencionar este concepto. Posteriormente, estudiando más, profundizando en el tema, supe que eran conceptos extraídos de la psicología y más específicamente de un autor, del señor Sigmund Freud. Muy bien, ahora te voy a invitar a que respondas este test, que es uno de los más delicados de todo este libro. Digo delicado porque puede generar susceptibilidades, y susceptibilidades fuertes. Así que te voy a recomendar a que respondas este test preferiblemente durante la noche. Pues hay estudios que afirman que durante la noche las personas somos mucho más honestas. Entonces vamos a comenzar, ¿te parece? Pregunta número 1. ¿La gente te percibe como una persona negativa o positiva? Qué pregunta tan ruda, ¿verdad? Porque es que no es fácil que te digan, oye Israel, eres una persona tan negativa, tú eres una persona tan negativa. Imagínate que alguien te lo diga, ¿tú cómo te sentirías? Por consiguiente, es mejor que te lo preguntes tú mismo o tú mismo. ¿Cómo te percibe la gente? ¿Como una persona positiva o como una persona negativa? No estoy diciendo si es bueno o si es malo en este momento. Estoy preguntándote, ¿cómo te percibe la gente de tu entorno? A sabiendas que algunas veces la gente nos percibe mal o el mundo también puede juzgar erróneamente. No estoy diciendo quién tenga la razón en este caso. Solo te estoy preguntando, ¿el mundo alrededor tuyo cómo te percibe? Otra cosa es lo que tú crees de ti mismo o de ti misma. Responde. Segunda pregunta. ¿Tienes la capacidad para verle el lado positivo a las cosas o te enfrascas en lo negativo? Mira que esta pregunta va mucho más a ti. La primera pregunta va más al contexto, al mundo. Tú frente al mundo. Ahora vamos hacia ti mismo, hacia ti misma. ¿Tienes la capacidad de ver el lado positivo a las cosas? ¿Eres de los que ves como el vaso? ¿Medio vacío o medio lleno? ¿O solamente ves el lado negativo de las cosas? Solo tú mismo o tú misma pueden responder correctamente esta pregunta. Siguiente pregunta. ¿Prefieres hacerte el o la de la vista gorda frente a los aspectos más oscuros de tu ser? Así es, y lo mencioné en este capítulo. Muchas personas se hacen los de la vista gorda, no le prestan atención a los aspectos oscuros de su ser, no indagan en la profundidad de su ser para ver sus cualidades más negativas. Muchos las camuflan, no las reconocen o las proyectan en otras personas. Es mucho más fácil culpar a los demás. ¿Tú qué tipo de persona eres? ¿Te haces el de la vista gorda? ¿O constantemente estás indagando en ti mismo y en ti misma para reconocer la oscuridad de tu interior? ¿Qué tal? Qué apropiado hacer este test en esta escenografía, ¿verdad? ¿Eres consciente de los signos verbales y no verbales que proyectan tus estados emocionales negativos? ¿Eres consciente de cuando estás en una mala actitud, en una actitud tóxica? ¿Eres consciente de cómo cambia el tono de tu voz? ¿Eres consciente de los gestos que realizas? ¿Eres consciente del cambio de actitud en ti, en tu energía? ¿O simplemente vives a ciegas
la situación emocional sin ser consciente de los signos que generas y que proyectas. ¿Eres consciente de ello? ¿O esperas a que los demás te lo digan? ¿Esperas a que los demás te digan, oye, ¿por qué estás tan irónico, tan irónica? Oye, ¿te pasa algo? Oye, te escuchas mal geniado, mal geniada. ¿Tú eres consciente de eso antes de que los demás te lo digan? Vamos con la siguiente pregunta. Eso se pone cada vez más interesante. Pregunta número 5. ¿Qué proyecta más tu apariencia e imagen personal? ¿El concepto del Eros o el concepto del Tánatos? Hago un recorderis. En el concepto del Eros hablamos de vida en la expresión visual. Entonces, irradias positivismo, irradias actitud, deseos de relacionarte con otras personas, deseos de comunicar. Estás impulsado o impulsada por la energía del yo quiero y la energía del yo puedo. ¿Verdad? Ahora, cuando nuestra apariencia está condicionada por el concepto del Tánatos, sería lo contrario. Entonces, tenemos muy mala actitud. Nuestra cara, por ejemplo, inexpresiva, nuestra energía baja, nuestra actitud negativa. De pronto vamos por la vida con un aire de arrogancia o de desdén. ¿Ves? Son muchas las cosas que hacen parte del concepto del Tánatos en la expresión visual. Entonces, siendo realmente conscientes, tu imagen personal, tu apariencia, ¿qué proyectan? ¿Concepto de Eros o concepto de Tánatos? ¿Tú qué dices? Me haces acordar la serie animada llamada Intensamente. ¿Recuerdas el personaje de Tristeza? Ese personaje de color azul. ¿Sí? Pues ese personaje es muy consecuente con el concepto del Tánatos. Y hay personas en la vida que hablan, caminan, actúan siempre como desde ahí, ¿no? Desde la tristeza. Solo reflejan tristeza o apatía o pereza o desdén. ¿Tú eres una de esas personas o eres lo contrario? Es una pregunta abierta, entonces dependemos, obviamente, de tu respuesta. Pregunta número 6. ¿Exageras tu expresión positiva u optimista para que te vean como una persona feliz y segura de sí misma? Otra pregunta complicada. Muchas veces, y me ha pasado durante todos los años que llevo como profesor, las personas me dicen, no, yo tengo actitud positiva siempre, pero uno siente que siente que no son reales, que es como una máscara construida por tantos diálogos y por tantas ventas que nos hacen también los medios de comunicación. Sé positivo, mantén sonriente siempre. Entonces, esta pregunta te lleva a eso. Hasta cierto punto es tu expresión positiva optimista un poquito falsa, o lo haces por conveniencia, o porque te toca, o porque en el libro Empodérate y Comunica te dijeron que había que sonreír. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? ¿Tiendes a exagerar? ¿Te lo han dicho? Responder esta pregunta no es fácil, pero creo que nos puede ayudar muchísimo dentro de un proceso de desarrollo personal. Nos ayuda a quitarnos la máscara. No hay que parecer positivos, hay que vibrar en positivismo, hay que ser positivos, es muy diferente. Siguiente pregunta, pregunta número 7. ¿Sabes transformar un estado emocional negativo en un estado positivo? Transformar un estado emocional negativo a uno positivo. ¿Sabes hacerlo? ¿O tú eres de las personas que depende de los demás o de lo externo, de elementos externos para cambiar tu estado de ánimo? O tú solita o solito puedes cambiarte el estado de ánimo que tienes. Y hasta, ¿por qué no? Cambiar el estado incluso tener el poder para cambiar el estado emocional del contexto que te rodea. Eso ya sería un ultra mega nivel de maestría en estos temas. ¿Cómo es tu caso? ¿Sabes transformar un estado emocional? Pues cuando te sientes triste, por ejemplo, en lugar de evadir esa emoción, puedes transformarla. Cuando amaneces con pereza, puedes, a través de un trabajo consciente, recuperar la energía y salir de la pereza, salir de esa monotonía, de ese desgano. ¿Puedes hacerlo?
Bien, última pregunta. Y una pregunta muy coherente con el contenido de este capítulo. ¿Le sacas provecho a los momentos negativos para aprender más de la vida y el mundo? La cuestión no es evadir la sombra. La cuestión no es evadir la oscuridad. La cuestión es confrontarla y aprovechar el gran aprendizaje que los momentos difíciles y los momentos oscuros de la vida nos generan para ser mejores personas, para empoderarnos. Entonces, esta pregunta es bastante clara. ¿Le sacas provecho a esas situaciones negativas? ¿O te quedas simplemente atado o atada, encadenado o encadenada a esas situaciones? Bien, darte resultados de este test yo creo que sería un poco complicado, te soy muy honesto, para darte unos resultados generales. Sin embargo, está claro a lo que este test nos conduce o nos lleva. Y lo resumo con el avatar correspondiente a este test, que es el avatar llamado el Eros en este libro. En contraposición a la sombra, observemos el avatar del Eros tan colorido, con los colores del arco iris. Qué bonito, ¿verdad? El impulso hacia la vida y las relaciones interpersonales, la energía del yo quiero que te motiva pese a la oscuridad. Entonces, bien, las respuestas que diste, independientemente que hayas dicho sí o no, independientemente de lo que hayas contestado en las preguntas abiertas que aquí había, es a ello, a llevarte a desarrollar esa, sí, se puede decir esa habilidad, a cultivar ese impulso de resiliencia, ese impulso a salir adelante pese a las dificultades, ese impulso, esa motivación de confrontar la sombra, de hablar con ella, de sacarle provecho, de aprender y hacerte cada día más sabio o más sabia a partir de los aprendizajes que te dejan las situaciones más difíciles de tu vida. Te seguiré proponiendo todos los ejercicios que ya hacen aquí en la plataforma Empodérate y Comunica sobre este avatar, el avatar del Eros, la energía de la motivación, de la verdadera motivación. Es la motivación que no vive en la nebulosa, no vive solamente soñando un mundo irreal, sino es aquella que tiene los pies sobre la tierra, que reconoce la sombra, que la integra dentro de su proceso personal y por supuesto que está también conectado con el cielo, conectado con la energía de la alta motivación, la energía que nos permite ser personas empoderadas y por supuesto comunicar. Vamos a seguir en la lectura de este libro y vamos a seguir en el desarrollo de la trama entre Jacobo, entre el profe y todo lo que se está dando, la interacción de estos dos personajes. Aquí conocimos un poquito de la sombra del profe, ¿no? Interesante. Yo te diría para finalizar, ¿cuál es tu sombra? No vivas ni atado ni atada a las sombras de tu pasado. Confróntalas, libérate y empodérate.